nuestro culto. Oh bendito Señor, te damos gracias por permitirnos, Padre de la gloria, estar aquí en tu ciudad de refugio, dispuestos, Señor, a que tú hagas la obra, tú hagas tu santa voluntad con cada uno de los que estamos aquí, bendito Señor. Te pedimos, Padre, que nos dé un espíritu de revelación para que esta palabra, Señor, que tú has preparado, la podamos, Señor, llevar a buen término, sabiendo de antemano que tenemos la victoria ganada. Gracias te damos, Padre, porque hoy, Señor, un día maravilloso, un día, Señor, en que estamos firmes en el camino. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que debido a la guerra, Señor, están siendo atacadas, que debido a la guerra, Señor, muchos inocentes están muriendo. Te pedimos por ellos y por todos aquellos dolientes, Señor, para que les traigas paz y tranquilidad a cada una, Señor, de esas personas y de esas ciudades. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues, hermanos, seguimos trabajando, seguimos en este proceso de enseñanza para que podamos recibir del maná, del alimento que necesitamos para poder tener lo necesario en ese proceso de estar habilitados para poder derrotar al enemigo que muchas veces, a veces está en nosotros, ¿verdad? Poder tener ese discernimiento de que requerimos, bendito Señor, de todo lo necesario para que la voluntad de nuestro Padre se haga realidad. Dice Proverbios 3, de acuerdo a la imagen, dice aquí: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Y si notamos, la palabra es una palabra sabia, por eso está en Proverbios, y está para que nosotros la tomemos. Y esta palabra viene a colación con lo que estamos viendo, con lo que estamos escudriñando el día de hoy. ¿Por qué tiene que ver con esto? Porque habla bien claro, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Fíjate bien, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, significa que tú estás poniendo atención a lo que tú piensas, a lo que tú crees, a lo que tú has aprendido. Ahora, si notamos, entonces dice aquí, vuelvo a repetir, dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no seas sabio de acuerdo a lo que aprendiste en el mundo. Porque obvio que en el mundo aprendiste de acuerdo a la escuela, de acuerdo a los libros, de acuerdo a lo que tú piensas que dentro de esas habilidades tú has recibido, y entonces tú de alguna manera dentro de esa opinión, de ese saber, te estás idolatrando a ti mismo. Y tiene que ver con la enseñanza del día de hoy. Por eso dice, en lugar de eso, más bien, este es el consejo, esta es la enseñanza. Más bien, dice, teme al Señor. ¿Y qué más? Dice, huye del mal. Y a veces tenemos que huir del mal, significa también a veces tenemos que huir de lo que yo considero que es correcto, de lo que en mi opinión, en lo que aprendí, lo quiero poner en práctica. Por eso dice, huye. O sea, déjalo atrás, sácalo, no vuelvas a tomarlo. A eso se refiere cuando dice huye del mal. O sea, huye de esos pensamientos, de esos saberes, porque esos saberes te van a llevar a muerte. Por eso dice, esto, si tú realmente huyes del mal y le temes al Señor, esto infundirá salud a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque vas a estar en paz, en tranquilidad, que los dones que estás recibiendo los vas a multiplicar y va a traer amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y qué va a hacer con esto? Te va a fortalecer.
para lo que pueda venir y que tú estés en un ambiente de paz, un ambiente de equilibrio, un ambiente de evolución. Amén. Ahora, obviamente, cuando estamos hablando de esto, significa que en el mundo nos enseñan, hasta los mismos programas de la escuela, nos hablan de la independencia, ser independientes. Y aquí nosotros en el Señor, nosotros tenemos que ser dependientes del Señor, reconocer que necesito de Él. Sin embargo, nos enseñan, es parte de los programas, que nos enseñen a que seamos independientes. Por un lado, fíjense bien, por un lado nos enseñan que seamos independientes, y luego de repente tú empiezas a querer ser independiente y hacer las cosas tú. Pero luego resulta que luego se acercan a ti y dicen, no, tienes que trabajar en equipo. Tienes que trabajar con los demás. Pero es que no puedo trabajar con los demás porque vivo lejos, porque de alguna manera no puedo. Mis papás trabajan y no me dejan salir de la casa porque ahí me encargo de otras cosas. Y entonces lo toman mal porque no sabes trabajar en equipo. Vean qué contradicciones de repente. Por un lado te quieren enseñar a que seas independiente y después que tienes que trabajar en equipo. Y luego cuando tú estás trabajando en equipo y resulta de alguna manera que tú estás viendo que todos tus compañeros no trabajan de la misma manera, unos ni siquiera trabajan, pero sí quieren que los apuntes en la lista de que se va a entregar del trabajo que se dejó, y resulta que entonces todo el mundo se enoja, hasta el mismo maestro, porque como si trabajaron o no trabajaron, tenían que haberse puesto de acuerdo y de todos modos van a tener la misma calificación porque es un trabajo en equipo. Entonces, por un lado nos enseñan una cosa y luego nos enseñan otra, de tal manera que nos dejan como siempre, pero no lo entendemos de esta manera, nos dejan confundidos. Y tiene que ver igual pues con Babilonia, nos tiene que ver entonces que de alguna manera nos llenamos de mucho conocimiento, pero perdemos el sentido que realmente es, porque obvio que el Señor quiere que tengamos conocimiento, dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Pero el conocimiento no está peleado con la parte espiritual, sino todo lo contrario. Porque tengo que reconocer que de alguna manera los dones, las habilidades, las destrezas, me las dio el Señor. Y las estoy desarrollando ¿para qué? Para servir. Pero resulta que en lugar de eso me están enseñando tantas otras cosas alrededor de mí. Y todo el mundo, de alguna manera, pues quiere encajar en ese sentido. Pero yo no logro encajar en ese sentido porque en mí también hay confusión porque no me enseñan. Porque lo que veo también en casa, veo otra cosa. Porque también a veces en casa la palabra dice una cosa y yo veo que mis papás, que mis tíos, que mis abuelitos hacen otra cosa. Entonces, sí hay también en la parte espiritual, hay una confusión porque no estoy obedeciendo lo que dice la palabra y entonces el mensaje que estoy enviando es exactamente el mismo que hay en el mundo y pienso que es lo mismo. Pero no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Sin embargo, lo que estoy aprendiendo es que cada uno de los que estamos aquí, o cada uno de los que están en el mundo, pues resulta que como nació con cosas buenas y maravillosas, pero hay que alimentarlas para poder desarrollar lo que uno ya tiene de antemano. Y piensa que no viene de Dios, simplemente nació así. Y simplemente hay que sacarlo adelante. Claro que notamos que en el camino, dentro de todo eso, cuando nosotros sumamos en lugar de restar o en lugar de dividir, porque pues a veces dividimos, ¿verdad? ¿Y cómo dividimos? Hablando mal de los demás. Estamos dividiendo. Y veamos, eso de dividir tiene mucho que ver con Satanás, porque parte de lo que él, su estrategia es del destructor es eso, es dividir. ¿Y cómo divides? Pues poniendo unos contra otros, quitando el amor, quitando lo que es la fidelidad.
Y entonces de alguna manera tú quitas eso y le metes a una crítica, algo que vaya a molestar y que lo saque del ambiente, lo saque de esa madurez. Porque obviamente que no había madurez. Entonces de esa inmadurez, pues obviamente van a reaccionar de tal manera que va a haber una división. Y entonces, pero el Señor, ¿qué es lo que busca de nosotros? Busca que sumemos, que si alguien está de alguna manera y tiene un pensamiento, entonces que lo ponga sin pensar que se vaya a creer o una idea del mundo de desconfiar y de que entonces no se va a notar que la pieza más importante soy yo, sino el hecho simplemente de aprender a que podamos trabajar juntos y que de alguna manera no importa, aquí lo importante es servir, porque de alguna manera desde el momento que estamos ahí todos juntos, también somos líderes. Pero no importa que seamos líderes, también aprendemos a que vamos siempre a sumar, porque nuestro propósito es servir. Y si somos servidores, dice la palabra, no me debo de creer más que los demás, sino todo lo contrario. Debo de ver a los demás superior a mí. Y a veces de ese tipo de cosas no logramos plasmarlas. Porque podemos ver a tantas cosas y tanto que nos enseña y más. Esto es en todo el mundo. Pero si me voy a enfocar en lo que es en México, sí vemos una discriminación, lo que se refiere al racismo. Como podemos notar que si está chiquito, chaparrito, morenito y que no estudió, o que su trabajo vende paletas o vende dulces, pues no es igual que yo. Pero recordemos que en el Señor todos y ante la ley todos somos iguales. Amén, amén. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos que recordar que todos somos iguales ante Dios. Y si todos somos iguales ante Dios, y Dios dice que debo de ver al otro superior a mí, pues no importa que esa persona, lo que me esté platicando, lo que me quiera decir, yo debo de considerarlo que es superior a mí. Porque así manda la palabra. Pero que yo sé más, yo he aprendido más, y yo he estudiado muchísimo. Ni siquiera se nota que ni siquiera estudia, si no estuviera de paletero. Si no estuviera por aquí, ahí vendiendo dulces en la carretera. O cuando salen parados los carros en los altos o en los semáforos en rojo, no estuviera ahí vendiendo. Eso no te está diciendo el Señor que tú lo hagas. El Señor está diciendo algo bien diferente. Amén. Amén, amén. Entonces, si algo nos está hablando el Señor, está hablando entonces de que nosotros tenemos que multiplicar. Y que ese pensamiento tenemos que ponernos a los pies del Señor. Ahora, esto nos trae a colación lo que es la palabra de hoy. Y la palabra que vamos a escudriñar dentro de esas 22 palabras del hebreo que significan idolatría. Hoy vamos a ver esta que es Machazabá o Machjabá. Esta palabra viene del hebreo, es una palabra del hebreo que de uno de los significados que tenemos dentro de los diferentes es el pensamiento, y el numeral es 4284. Entonces, dentro de esta enseñanza del día de hoy, vamos a ver entonces el versículo base, porque vamos a ver unos versículos antes de iniciar lo que se refiere a esta palabra, Machazabat o Machaz-ahabat. Entonces vemos que es el pensamiento, y lo vamos a ver en Jeremías. Vemos ahí en el profeta Jeremías, en la Reina Valera 60, y vamos a ver Jeremías 18:12.
Ahora, dentro de esto, de ir avanzando, podemos ver entonces cómo la semana pasada estábamos hablando sobre lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y hablábamos sobre un personaje que era, ¿quién era? Los agarré. ¿Quién era el que estábamos hablando del personaje de Eclesiastés? Salomón, porque Salomón es el que escribió estos libros, ¿verdad? Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Ok, ahora vamos entonces a recordar Eclesiastés y vamos a ver ahí Eclesiastés 1:2. Veamos lo que dice este versículo. Y dice así: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fíjense bien lo que dice. Ahora, recordemos que entonces todo lo que hacemos, dice, todo es vanidad. Repito, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, para ir avanzando, hablando de lo que es vanidad, entonces vámonos a ver a qué significa vanidad. Y vámonos entonces a esa palabra. ¿Qué es vanidad? Y vamos a ver de acuerdo al diccionario Strong. Y vamos a ver el significado primero y de dónde viene esa raíz. Dice que esa raíz viene de Hebel, del hebreo 1892. Y vamos a ver entonces qué significa lo que esta palabra vanidad. Y significa vaciedad, transitorio, insatisfactorio, ídolo, vanamente, vano, aliento, entre otras. Y vemos que entonces, cuando hablamos de aliento, entre otras, recordemos cómo en Génesis dice que cuando Él hizo al hombre, dice que le dio aliento de vida. Entonces, cuando dice aliento, entre otros, entonces están hablando también que no tiene el aliento de vida, sino que tiene un aliento de muerte. Hemos hablado otras veces que pareciera que es un zombie, ¿verdad? Que no ha recibido a Cristo. Pero también puede que ya haya recibido a Cristo, pero sin embargo está caminando sin el aliento de vida, sin ser viviente todavía. Creyendo todavía que está en el camino, pero no está en el camino porque tiene actitudes idólatras. ¿Amén? Amén. Ahora, el Señor, pues, Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce hasta el más pequeño de cada uno de nuestros pensamientos. ¿Y qué tipo de hombre o mujer somos en esa vanidad? Porque obvio lo que dice la palabra, vean, recordemos lo que dice la palabra, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estamos siempre muy cuidadosos porque todo lo que hacemos es vanidad. Porque siempre, constantemente queremos hacer caso de lo que siento y de lo que pienso. Recordemos que lo que vamos a ver hoy es de lo que pienso. Y muchas veces de lo que pienso lo pongo en práctica. Por eso dice aquí, vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque regularmente hago lo que creo que está correcto, no lo que dice la palabra. Amén. Ok, entonces la idolatría está tan enraizada en los corazones que obvio que decidieron seguir igual y pensando de alguna manera en lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Y ahorita lo vamos a ver en el versículo. Y obvio, en nuestro tiempo es muy fácil, porque es una forma sutil en nuestro corazón de los cristianos de que vivan sin notarlo.
porque hoy, como en esto de que tenemos tanto la parte tecnológica, no estábamos en contacto con tantas cosas como antes. De alguna manera pareciera que teníamos una cobertura y estábamos protegidos. ¿Cómo le llaman hoy, cuando le llamaban a Israel el domo de hierro, verdad? Y pareciera que teníamos un domo de hierro y que nada penetraba. Y que estábamos tan seguros de pensar que todo lo que hacíamos estaba correcto porque teníamos un domo, una protección de hierro. Pero como lo hicieron en Israel, que es un domo de hierro, pues fue hecho por el hombre. A veces nosotros, nuestro pensamiento, que lo hemos construido nosotros como un domo, pensamos que estamos cubriendo y no la cobertura de Dios. Porque Dios no nos puede cubrir si estamos fuera de su santa palabra. ¿Cómo nos va a cubrir si nosotros mismos queremos abrazar con actitudes, quizás siendo cristianos, y no notarlo porque es tan sutil que se ha metido en nosotros que lo vemos normal? Porque hemos visto a muchos cristianos que lo hacen. Y obvio que muchos de los niños y niñas que han crecido en lugares cristianos ha sido normal porque es lo que vieron, lo que aprendieron, lo que observan y piensan que están en lo correcto y que están en el lugar correcto. No sé si me estoy explicando. Porque ha habido una gran confusión, pero piensan que están en lo correcto pensando que tienen una cobertura y esa cobertura es de Dios. Pero desgraciadamente es un domo como el que hizo Israel y que ya fue penetrado. Pero así como fue penetrado, pues obviamente que nosotros ha sido penetrado de muchas maneras, pero ha sido tan natural que como lo vemos, que todo el mundo tiene un domo y que puede ser penetrado, pero no importa. Te subes y le pones un impermeabilizante y le tapas. Cada que viene una época de cada año, ya sabes que tienes que invertir para impermeabilizar cierto tiempo porque te va a durar. Pero no como la cobertura que es para siempre de Dios. No sé si discúlpenme la comparación, pues, pero para poder entender el contexto. Entonces podemos estar ahí sin notarlo y sin embargo, pues nos damos cuenta que estamos siendo idólatras por lo que considero que es correcto. Y quizá porque lo aprendí, pero también porque hoy yo lo estoy abrazando. Y no me abro a entender la palabra, sino quiero repetir lo que he visto y lo que veo en los demás. Porque ahora, como en el mundo, como cuando voy a la escuela y en el trabajo y en todas partes, quiero encajar. También a veces en la congregación quiero encajar. Pero busco con una perspectiva perdida. Porque no estoy buscando agradar a Dios, sino estoy buscando agradar a todos los hermanos y hermanas en la congregación. Que de alguna manera no voy a tener la salvación gracias a eso. Pero sí noto como hay una gran confusión. Pero quiero ser parte ahora de la congregación. Me salí del mundo, pero yo estoy en la congregación, pero vengo con una mentalidad igual. Válgame Dios. Fíjense bien, vamos a empezar a decir, Señor, gracias porque me estás dando una sacudida para poder darme cuenta que quizá no lo había visto de esa manera. Por eso ha entrado de forma sutil. Ahora, vamos a Apocalipsis 9:8, 9:20. Veamos qué dice. Y dice así: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. ¡Oh, Dios!
Pero esto va a ser en Apocalipsis. Pero no necesariamente, ya lo estamos viendo. ¿Cuántas personas nosotros le hemos dado testimonio? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a hermanos, hermanas, familiares que han recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántas veces hemos visto cómo se dan los milagros, cómo los ha levantado y cómo lo hicieron con gozo y con agrado? Pero también hemos visto tan sí como cómo fueron con esa cobertura sobre ellos y cómo asimismo se quitaron la cobertura, se quitaron la cobija y se pusieron la cobija la que estaban acostumbrados al olor que tenía la anterior y no la de hoy, la que recibieron, la que olía a paraíso, sino quieren la misma a la que olía ¿qué? A humanidad. A lo que estoy acostumbrado, a ese tipo de olor. Dice, y el resto de la humanidad, por eso dice el resto de la humanidad, porque obviamente que a muchos se les ha dado. ¿Quién dice amén? Amén. Dice, a muchos se les ha dado. Fueron y pidieron. Recordemos a Jesús, como dice que había multitudes y a todos les dio alimento. Amén. Y todos recibieron. Pero sin embargo, después decía, ¿dónde están los miles, los millares? ¿Dónde están? Bueno, pues podemos ver aquí que el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, y podemos verlo aquí como no fueron muertos por las plagas, que de alguna manera el Señor ha tenido misericordia. El Señor les da en su gracia la oportunidad. Fíjate bien. ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo es que estamos aquí? Por la gracia y la misericordia. Los que estamos sobreviviendo de esa humanidad. Porque quienes allá no siguen en lo que tenían antes. Se siguen dando unos a otros. Siguen con sus pachangones. Siguen con su radio todo lo que da y aventándose sus 24. Siguen en lo mismo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Pues, según nosotros estamos buscando del Señor. Pero vean lo que dice. Pero no se arrepintieron. Fíjate bien. ¿Y quiénes son los que no se arrepintieron? Nosotros. Está hablando de uno. Dice, no se arrepintieron de sus obras. Dice, de sus manos. ¿Y cómo dices? ¿Qué significa? De sus manos. Significa que no se arrepintieron de las cosas que tú crees que están correctas. Y al no hacerlo de las cosas que están correctas, pues obviamente que sigues haciendo lo que tú consideras que está correcto. Que tú de alguna manera pues sigues entonces en la misma idolatría que el Señor cuando te alcanzó. Porque obviamente el Señor te alcanzó, amén. Amén. Obviamente el Señor te alcanzó, pero sin embargo dice, no se arrepintieron, o sea, no hubo una transformación. Simplemente fue algo emocional. Algo en que tú dijiste, wow, esta es una vida diferente. Sí, cierto, lo entregué y hubo como que se me quitó un peso de encima. Y sí sentiste la presencia, pero no hubo arrepentimiento. No hubo un cambio de mentalidad. Pero no es porque el Señor no hizo la obra. No es porque el Señor no te haya alcanzado, sino porque tú decidiste. Y dice aquí, ¿qué pasó? Dice entonces, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro. O sea, no dejaste de adorar, sigues de idólatra. Sigues haciendo cosas que hacen los demonios, por eso adoras a los demonios. Sigues igual en las cosas, en los santos, en las imágenes que vimos anteriormente en la enseñanza, que era idolatría. Pero sin embargo dice aquí, que no pueden ver, ni oír, ni andar, pero sin embargo tus ojos están puestos en eso. Y aunque tú sepas que no andan, tú de alguna manera los adoras porque te dan lo que tú quieres. Es una manera de justificar
la forma irresponsable, la forma rebelde que hay en ti. Porque no son ellos, eres tú el que no has querido cambiar, el que tienes la mentalidad humanista de que con un domo vive tu vida y nada va a pasar porque hay protección. Pero, oh sorpresa, los domos humanos son traspasados y no tienes tranquilidad ni paz. Amén. Amén. Oh Señor. Así es que si vemos entonces, la idolatría estaba tan enraizada en sus corazones que decidieron seguir viviendo situaciones terribles y duras. Si vemos ahorita el pueblo de Israel, él sigue viviendo su vida, sigue sin reconocer a Jesús. Han pasado situaciones terribles, difíciles, pero no los cambiaron. Pero esto mismo pasa con nosotros, que hemos venido los caminos del Señor y no hemos cambiado. Quizá en un inicio vino avivamiento y nos gozamos y hubo cambio, pero ¿qué pasó? Han pasado cosas duras, terribles, pero sin embargo no cambiaron. No cambiaron su forma de proceder, su forma aprendida. No cambiaron en sus tradiciones, en sus costumbres. Pero es que todos lo hacen. Es que siempre se ha hecho así. Es que de todos modos es el mismo resultado. Eres tú el que tienes duda. Eres tú el que estás cuestionando. Eres tú el que pone los ojos para justificar que la palabra no es verdad. Pero aunque has visto todo, tú piensas que lo que estás haciendo es correcto, que tu idea, que tu pensamiento, que tu conocimiento es lo correcto. Pero el Señor nos está hablando. Amén. Amén. Ahora, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, vemos entonces que la idolatría dice que es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo o el amor y admiración excesivos que se sienten sobre una persona o una cosa. Subrayé esa parte de admiración excesiva. Y cuando estamos hablando de admiración excesiva, significa que todo nuestro ser se volca sobre lo que yo pienso, porque recordemos que estamos hablando del pensamiento, sobre lo que yo creo, porque lo que pienso es lo que creo. Mi actitud tiene que ver con mi pensamiento. No sé si ustedes vieron la película del fanático, ¿se acuerdan del fanático? Al inicio como que parece todo muy suave, ¿verdad? Como alguien que va al béisbol y que compra sus cosas, ¿verdad? Y que tiene todas ahí sus estampitas y que todo porque es admirador. Pero conforme vamos viendo cómo se va avanzando, nos damos cuenta que muchos podrían decir, ¡qué miedo!, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que puede ser capaz un fanático. Entonces eso tiene que ver entonces con el fanatismo, ¿verdad? Aunque de repente nosotros no nos consideremos como fanáticos. Pero sin embargo, si vemos que es un fanatismo, es el acto practicado por una persona apasionada, obstinada. Recordemos que no lo hacían ver, ya no tenía trabajo ese hombre, este fanático, y vendía navajas, cuchillos. Pero sin embargo estaba tan apasionado y obstinado con lo que creía y en quien creía, de la manera que él consideraba que actuaba y que tenía que ser de esa manera. Y si algo se obstaculizaba en el camino de esa persona, era capaz hasta de matar. Y de alguna manera era justificado por su pensamiento. ¿Por qué? Porque dice que es apasionada y obstinada. Y apasionada es una persona que no controla, que todo piensa que está correcto y que va a hacer todo lo imposible o posible, lo va a hacer real.
Y obstinado es que no escucha. Por más que le comenten, le digan que está incorrecto, que está mal, va a buscar, va a argumentar, y aunque no argumente, se va a quedar callado. Lo vimos la semana pasada. Va a escuchar de todos modos, va a hacer lo que él quiere o ella quiere. ¿Por algo o por alguien? Porque puede ser algo que quiere conseguir, o por una persona. Y lo va a conseguir, y lo va a hacer. Porque es apasionada y obstinado. Vámonos a la palabra. Dijimos que esta es la palabra, el versículo base. Vámonos a Jeremías 18:12. Y dice así. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Fíjense bien, está hablando de ídolos y está hablando de pensamientos. Amén. Fíjense bien, está hablando de ídolos y está hablando de pensamientos. Dice que entonces es en vano porque en pos de nuestros ídolos, o sea, voy a hacer lo que yo antes hacía. Hoy digo que no, hoy digo que yo ya hice mi oración al Señor y que yo soy hijo de Dios, es más, soy cristiano. Y me lleno la boca, pues, ¿verdad? Me creo que soy un cristiano cuando estoy con cristianos. Porque cuando no estoy con cristianos no digo nada. No digo que soy cristiano. Simplemente vivo. Y de alguna manera, pues, significa que yo sigo con mi ídolo. Y a veces mi ídolo es lo que yo pienso. Y lo que yo pienso soy yo. De alguna manera, estar bien. Porque Dios no está peleado con los demás. Significa que debo estar bien con todos. Y Dios dice... Y a veces no conocemos la palabra porque no la hemos escudriñado. ¿Y qué decimos? En la vid del Señor hay de todo. Mentira, ¿cómo va a ir la viña del Señor? Hay todo. No, ¿cómo si es la viña de Él? ¿Cómo va a haber de todo? Hay iniquidad y maldad ahí. No, eso no dice la palabra. Y como también dice el Señor, como quien dice, ama al pecador y ama también a todo mundo. No ama al pecador. No. Ama al pecador, pero arrepentido. Pero a veces no decimos todo. Decimos la verdad a medias. Y si no conocemos la palabra, dice uno, amén, porque pues somos pecadores, y entonces ama al pecador, y como yo soy pecador, ¿verdad? Y pues si ando pecado, y pues vamos, Él me ama. No, Él ama al pecador arrepentido, porque obvio, si yo soy pecador y no me arrepiento, ¿cómo el Señor me va a amar, me va a alentar a que siga haciendo lo mismo? Sigue allá en la oscuridad, sigue hablando mal de mí. No, pero no hablo mal del Señor, con tu testimonio, con tu actitud. Eso estás diciendo que el Señor Él está en un altar. Mentira, no lo tienes ahí. Hasta lo pisoteas constantemente. Entonces vemos aquí cómo nos habla de esta parte importante de esta palabra ídolos. Vámonos entonces a la palabra ídolos. El significado dijimos que viene del hebreo, de la raíz griega, Machas Jabat. Dijimos que es del hebreo 4284. Ahora, dijimos también, todo esto que hemos ido avanzando, se fija, hoy simplemente lo vamos a plasmar ahí, pero ya lo habíamos comentado. Y dijimos que uno de sus significados era pensamiento. ¿Amén? Si se notan, todo esto ya lo habíamos hablado. Pero sin embargo, ¿cómo empezó? Ya empieza a cobrar mucha atención esta palabra pensamiento, porque obvio que puede existir en mí. ¿Quién dice amén? Amén. Puede existir en mí. Así es que, obviamente, debo de considerarlo porque el Señor lo está poniendo para que yo lo considere. Entonces, si un hermano o una hermana
que pueda contemplar o admirar excesivamente la forma de pensar de otra persona o de mí mismo. Estaría en este sentir, en esta palabra que estamos escudriñando, Machas Jabat. Estamos hablando entonces que de alguna manera estoy yo admirando, me gusta lo que yo hago, porque digo, es el Espíritu Santo que me está guiando, pero en el fondo yo hice lo que quería, no era el Espíritu Santo. Pero sin embargo yo digo que es que el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, gracias porque lo escucho, y en tus actitudes no pones a Dios en primer lugar. Entonces, como dices, pues realmente al que estás admirando es a ti o a otra persona. Y ya dijimos también la semana pasada que esa persona puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas o cualquier cosa. Notamos entonces que es un tipo de admiración que está cayendo en el plano humanista. No es lo que Dios dice en su palabra, sino en el plano humanista, lo que dicen los demás, los que esperan los demás y obviamente lo que yo espero. Mi sentido común, lo que aprendí, lo que leí en libros, en muchísimos libros que me gustaban, muchísimos libros que llegué a comprar, que son cristianos, que decían que eran cristianos y que en su momento me parecían fabulosos. Hasta que leí la palabra y me di cuenta que muchas veces, pues era su punto de vista del escritor, pero nada tenía, muchas cosas estaban fuera de lo que decía la palabra. Pero sin embargo, algunos lo tomaron y dijeron, ¡qué bendición! Pero mucho fue piedra de tropiezo. No lo vimos así. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo? Admirando a otra persona. O a mí mismo, porque yo mismo se la recomendaba a otras personas. Y no les recomendaba leer la Biblia. No les recomendaba, lean Proverbios, lean Salmos, lean Eclesiastés, lean Cantares. Pero eso no lo entiendo. Tú léelo. No, mejor lean tal libro de tal, viene bien suave y ahí está, hasta te lo regalo. Hombre, no sé si me estoy explicando. Oh, Señor. Haciendo entonces, ¿qué? Admirando más la capacidad del pensamiento o la razón. Estoy hablando porque eso, de acuerdo, si lo analizo, sí tiene lógica. Pero en el Señor no se trata de que tú admires el pensamiento o la razón, o si tiene lógica. El Señor te da la palabra y obedécela. A veces no tiene sentido, pero la palabra dice eso y yo la obedezco. Y cuando la obedezco, significa que funciona. Recordemos nosotros cuando éramos niños, no, papá y mamá nos decían muchas cosas. Y las considerábamos, de alguna manera, que ese pensamiento estaba correcto o estaba dentro de lo que yo esperaba. A veces nada tenía que ver. Sin embargo, a veces lo hacíamos obedecer o entender por miedo. O a veces nuestros papás nos hacían que lo hiciéramos, porque era lo correcto. Pero el Señor no quiere eso con nosotros. Quiere que nuestra obediencia, nuestra fe. ¿Dónde está mi fe? Porque obviamente que sobre quién dio la sabiduría o el intelecto en este ambiente, en este mundo, en esta humanidad, para que entonces yo de repente me ponga a admirar a X o Y persona. Y obvio que si yo lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy trasladando la fe al humanismo. Y nada tiene que ver la fe con el humanismo.
Por eso a veces de repente, tú ten fe en algo y te va a funcionar. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces puedo tener en fe en que me va a caer ahí, van a aventar por la casa una maleta llena de billetes. Que si voy a invertir dinero en tal manera, se va a multiplicar. ¿Qué estoy haciendo? Yo quiero trasladar la fe al humanismo, a lo que yo espero. Échale muchas ganas y vas a ver que vas a conseguir. No es en Dios, sino la fe la estoy trasladando al humanismo, a lo que yo considero, yo creo. No es en Dios, no pongo mi fe en el Señor sobre que se haga tu voluntad. ¿Estás dispuesto a que se haga mi voluntad? Pero si mi voluntad es que quiero que todo lo que tú estés pidiendo sea contrario, ¿estás de acuerdo? Y a veces no estamos nada de acuerdo. Pero lo aceptaré. Y a veces no lo vamos a hacer, pero ¿qué queremos nosotros? Trasladar la fe al humanismo, a lo que yo espero y considero. No que se haga la voluntad de Él. Y aceptarla. Si viene la voluntad, aceptarla como tal. Porque entonces sería trasladar y convertir las cosas paganas en cristianas. Eso es lo que estamos haciendo muchas veces en los lugares. Uno de los lugares, me acuerdo que estábamos ahí congregándonos, resulta que festejaban la Navidad y a todo le ponían un significado. Dijeron, sabe de dónde lo encontraban, pero ellos buscaban la manera. Y que las campanitas significan esto. Y que las galletas de jengibre significan esto. Y que las lucecitas significan esto. Y todo tenía significado. Entonces, ¿qué están haciendo? Las cosas paganas, trasladarlas en lo cristiano. ¿Y qué estoy haciendo esto? No estoy honrando a Dios. Ese lugar no se está honrando a Dios, pero sin embargo es un lugar donde dice que se reúnen todos los cristianos, se congregan todos los cristianos y que además ahí hay avivamiento constante. ¿Cómo va a haber ahí cuando tú no honras a Dios? Cuando tú vives en pecado tras pecado tras pecado y es abrazado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué pasa entonces? Pues lo único que estoy haciendo al trasladar lo pagano a lo cristiano, pues entonces de alguna manera estoy enseñando doctrinas o mandamientos de hombres. Y eso es lo que se hace en muchos lugares. ¿Qué es lo que debes de aprender y de enseñar? Por eso les vamos a dar un curso de liderazgo, para que aprendan a ser líderes. Entonces estoy enseñando cosas del mundo, metiéndolas en las cosas cristianas. Cuando el Señor nos habla de servir, obviamente que si te habla para servir, es porque en tu corazón pone ese deseo. Y siempre poniéndose, velos a todos los hermanos, a todas las personas como superiores a ti. Ve cómo ya está enseñando el Señor. Ya está la doctrina, lo que está enseñando. Pero sin embargo, ¿qué dice en las doctrinas de hombre? Te dice qué es lo que tienes que hacer cuando tienes que invertir y cómo tienes que llevarlos de acuerdo como si fuera una empresa. Pero esto, ¿qué está pasando? Vean cómo entonces estamos hablando que esto lo hacen de tal manera que se normaliza. Pero se está normalizando un pensamiento humanista metidos en la congregación. En lugar de colocar la Biblia como la base para caminar, meten libros, lo que les hablaba hace un momento. Los meten libros de cómo vivir una vida con propósito. ¿Me explico? Bien, porque es fabuloso tener una vida con propósito. Y te digo que compres tal libro. ¿Por qué no pongo a la Biblia, que es la base de todo? Sin embargo, acudo a libros como una guía o un manual infalible para nuestro caminar. ¿Quieres encontrar a la pareja idónea? Y te pongo un libro para que tú de alguna manera ese libro tú lo vayas tomando como lo que dice. Y así vas a encontrar, así puedes ir palomeando y entonces buscar a la pareja ideal. ¿Cómo encontrar el matrimonio? Cuando de alguna manera ahí está la Biblia, la palabra.
olvidando que la verdadera lámpara para nuestros pies es la palabra. Cuando realmente el que realmente va a abrir el camino y me va a quitar de lo que puedo de alguna manera traer, pues va a ser la palabra que va a abrir ese camino, que es la palabra que me va a llevar por un camino que realmente me va a llevar al Señor. Amén. Así es que, hermanos, si vamos notando, vamos llegando, vamos entrando, este es un momento para que analicemos nuestra vida. Digan, este es el momento para analizar mi vida. Bendito Dios. Entonces vamos a analizarla si realmente vemos que estamos dando prioridad a nuestros pensamientos o a la palabra de Dios. Y tengo que ver si realmente le estoy dando prioridad a la palabra de Dios o le estoy dando prioridad a mis pensamientos. Y regularmente, ponme atención, regularmente van a ser a mis pensamientos y no a la palabra de Dios. Ahora, si le estoy dando de alguna manera prioridad a mis pensamientos, me voy a ver en dilemas si todavía hay un redarguir en mi corazón. Porque imagínate si tú ya no hay un redarguir, significa que estás completamente muy frío. Significa que estás a un paso de estar fuera del camino. Si no es por decir que ya estás hace tiempo fuera del camino. Y esto pues nos va a llevar entonces a que decidamos considerar que el camino correcto es el que está al azar, que el camino correcto es el que yo considero que debe de ser, cuando la palabra lo dice muy claro. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que venga a mí va a tener vida eterna. Pero sin embargo, yo me paro y pienso que hay 3 caminos y que debo de elegir cuáles esos 3 caminos. Pero no es así. Ni siquiera tengo que elegir, porque la verdad la tengo, me ha sido dada. La verdad me ha sido dada. Amén, la verdad me ha sido dada. Pero sin embargo, cuando yo en lugar de eso escucho y pongo atención y doy prioridad al pensamiento, a mi pensamiento, entonces, ¿qué está pasando? Estoy dejando de un lado la voz del Espíritu Santo. No escucho, sino hago lo que pienso y no lo que me está diciendo, porque he cerrado mis oídos espirituales. Así es que la Biblia extiende la mano, como lo hizo con el pueblo de Israel, que andaba en pos de sus pensamientos, porque ellos acudieron, pero sin embargo ellos seguían pensando otra cosa. Sí, escucharon y querían libertad, sí querían milagros, como nosotros. Querían todo, querían un cambio de vida. El Señor conocía sus pensamientos, pero sin embargo ellos andaban en pos de sus pensamientos, en lo que ellos en el fondo querían. ¿Cuántas personas han venido aquí y se fueron porque no llenó sus expectativas, o sea, no llenó sus pensamientos? Ellos venían con algo, lo que esperaban en el Señor, según ellos. ¿Cómo que esperaban en el Señor? Entonces no querían un cambio radical, una mentalidad, no querían paz, tranquilidad y amor, no querían eso. Ellos traían un pensamiento y que Dios se adecuara al pensamiento. Y no que nosotros, dice el Señor, venir a mí. Pero cuando vengas a mí, dice, ponte mi yugo. Está diciendo, quítate tus yugos
Quítate tus pensamientos, quítate tus actitudes que estás acostumbrado a hacer siempre y venir a mí, pero con mi yugo. Pero ese yugo no es como los que tú conoces, los que tú traes siempre y que piensan que estás en lo correcto. Es más, ya está, ni siquiera te das notas que estás lleno de yugos de esclavitud, sino que tú piensas que lo que te dan, la migaja que te dan, es algo que tú te mereces y es algo que está correcto, porque te dieron un poquito más, pero también te exigieron más trabajo, más esclavitud. Pero estás tan acostumbrado que hoy que te están dando maná, que te están dando la libertad, tú no estás acostumbrado a vivir en libertad. Tú estás acostumbrado a un yugo, a que te digan para dónde irte y cómo hacerlo. Y Él dice, ven a mí, yo te doy. En mí vas a tener paz. En mí, dice, la carga que tú estás acostumbrado a hacer, la mía es bien ligera. Y es fácil de que la lleves y la vas a notar. Pero para eso, tendrás que cambiar tus pensamientos. Porque tus pensamientos están atados a la costumbre, al conocimiento, a lo que antes hacías. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros venimos como el pueblo de Israel, que el Señor les extiende la mano y después la gente quiere todo el cuerpo, abusa de lo que te están dando. Y eso el Señor ve que entonces nosotros no queremos cambiar. El pueblo de Israel no quería cambiar, por eso se quedaron en el desierto. Porque aún en el desierto, aún en la prueba, no hubo arrepentimiento. ¿Cómo es posible tantos años y no se arrepintieron? Porque andaban en pos de sus pensamientos. Todavía ahí pensaban cómo regresarse, cómo hacerle. Pero el Señor les ha dado la oportunidad. Pero esto es Israel. Pero Israel es figura de nosotros, porque somos el pueblo adoptado. Pero es que no es lo mismo que estaba antes. Bueno, pues vámonos al actual. Vámonos al actual, el Israel actual. Y el Israel actual, a veces así estamos en lo espiritual nosotros. Como pueblo elegido, a veces así estamos. Somos belicosos. No estamos haciendo la voluntad de Dios, sino lo que yo considero de acuerdo a mi pensamiento. Pero entonces también hay repercusiones. Porque lo que yo consideraba humanamente que estaba protegido por un domo, resulta que ya es penetrable. Y yo no pensaba en eso. Ni siquiera podía venirme por aquí porque pensé que eso era lo mejor del mundo. Pero resulta que no. Lo mejor del mundo es lo que yo tenía antes, lo que el Señor me dio la oportunidad. Pero mientras no quite ese tipo de pensamiento, pues va a haber este tipo de actitudes. ¿Por qué hemos actuado? Porque hemos puesto en nuestro pensamiento, en ese construir. Nos hablan del construir. Ese conocimiento, que he ido a las escuelas, que he aprendido, que tengo ya licenciaturas, maestría y doctorado. Entre más tenemos eso, es más difícil que entremos a la cobertura del Señor, y no porque el Señor no lo haga, sino por la idolatría al pensamiento que adquirí fuera y que no me lo quiero quitar para ser igual que los demás. ¿Sí me estoy explicando? Porque he puesto en mi pensamiento, en ese pensamiento yo he puesto la fortaleza en que de alguna manera sé muchísimas cosas porque lo he aprendido, he ido a la escuela, he pagado. ¿Qué está pasando? Se han apoyado en su propio entendimiento y luego blasfeman en Dios.
para que Dios diga, extermina a mis enemigos, cuando muchos no han sido tus enemigos y tú los has atacado. Tú has actuado no como hijo de Dios, sino como alguien del mundo, de acuerdo a tu pensamiento. ¿Cuántas veces has criticado a personas, a niños, a jóvenes, a los que están contigo, por su forma de ser, por su cuerpo, por todo lo que puedan decir y hacer? ¿Cuántas veces tú has mandado misiles hacia ellos? Y que esperas que no venga también la respuesta después y que les llegue a tus oídos, cuando has actuado de esa manera. De alguna manera sintiéndote autosuficiente con lo que tú tienes, con lo que has aprendido, con lo que te pagan. Alejándote cada vez de Dios, porque no lo pones en primer lugar. Sigues pensando en lo que para ti es importante. Oh Dios, qué duro la palabra. Pero también podemos ver que dentro de este Machas Jabat, de esta palabra idólatra, que hemos estado escudriñando, también está, entre otras acepciones, está diseñar, inventar u obra ingeniosa. Entonces, cuando estamos hablando de inventar, estamos hablando entonces de que el Señor nos da dones, y dentro de estos dones, pues de repente viene esta parte ingeniosa. Y pensamos que nosotros somos ingeniosos por naturaleza, lo recibimos en nuestro ADN. Ingeniosos, sí, lo recibimos en el ADN, pero viene de Dios. Amén. Así es que cuando estamos hablando de esto, pues obviamente estamos hablando del ingenio. Pero en la Biblia nos habla que existió un hombre llamado Bezaleel, lleno del Espíritu de Dios. Vean, dice, lleno del Espíritu de Dios. Dice que entonces a este hombre, Bezaleel, dice que estaba lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, conocimiento para trabajar obra ingeniosa. Vuelvo a leer. Dice que estaba lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, conocimiento para trabajar en la obra de Dios. Ahora, estamos hablando de lo que es el ingenio. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que es la facultad para discurrir e inventar con facilidad, contar cosas ocurrentes, capacidad poética y creadora. Entonces dice que entonces puede inventar con facilidad o contar cosas ocurrentes que se le viene a la mente rapidísimo. Tiene una capacidad de palabra, pero también para escribir poética y decirla, y va creando. Pero de alguna manera, pues esa persona piensa que así es él o así es ella. Así nació, con esas habilidades, y las ha sido desarrollando, buscando libros y todo se ha preparado. Pero dijimos que Bezaleel, que dice que era de miembro de la tribu de Judá, a quien el Señor dice el Señor lo llenó del Espíritu de Dios. Dice, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué? Dice, para el trabajo del tabernáculo. Amén. Y eso lo dice en Éxodo 36:1. Pero entonces, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, para esto, entonces tendríamos que reconocer que el Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que eso, así como hablamos de Bezaleel, estamos hablando que lo llenó del Espíritu de Dios en inteligencia, en sabiduría, en inventiva, en ingenio. Entonces, para eso yo tengo que reconocer que todo lo que yo sé
todas las habilidades y destrezas vienen de Dios. Y una de esas habilidades es la inventiva. No soy yo, es Dios en mí. Obvio que cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de esa parte que hoy hasta muchos la utilizan y ya se creen sabios para todo. Hasta si dice, háblame de cualquier cosa, y en ese momento yo le mando una palabrita a la inteligencia artificial y me desglosa todo para saber qué decir y qué hablar. Y ya soy bien inteligente, bien sabio. Y puedo entregar mis trabajos y bien suave. Ven cómo la parte del pensamiento humano hoy lo quiero poner como si fuera realmente algo de lo que la inventiva, pero no le doy la gloria y la honra a Dios, sino a la inteligencia artificial, a lo tecnológico, a lo que pagué y yo sé lo que sigo practicando, pero que yo le doy y sigo abonando a mi pensamiento, y no que esta habilidad que tengo diferente a los demás es porque Dios me lo dio, pero tiene un propósito. Amén. Ese propósito es darle la gloria y la honra a Él y servirle a Él cuando se requiere en el momento. Pero obviamente que esto tiene un peligro, porque estoy poniendo los ojos en el ingenio, en la inteligencia, en la habilidad para resolver diferentes tipos de situaciones. Ahí yo le decía al siervo, estábamos allá haciendo, ayer estaba bien enredado, dice, Señor, no sé qué pasa, no sé ya cómo le voy a hacer. Y ya, termina el día, dice, pero pues ya, tú vas a disponer mañana porque ahorita estoy enredado, no sé ni qué. Y le dije al siervo, pero hoy el Señor me abrió la inteligencia y se resolvió lo que ayer yo tenía, estaba enredado. Pero es de Dios. Ni dormí bien, no tuve que estar así soñando y haciendo mis cuentas. ¿Qué voy a hacer? Que a veces ni descansaba porque estaría yo poniendo en mí el pensamiento. Sin embargo, al siguiente día descansado, el Señor me dio y fue facilito, sencillo. Y no porque diga que es fácil y es fácil. No lo sé. A lo mejor para mí porque me ha dado la habilidad y la destreza. Quizás para otros se le haga más complicado o más fácil, no sé. Lo que estoy diciendo es que mis ojos están puestos en Él, llega a tal hora y digo, hasta que se acabe porque hay que aprovechar el día, hay que aprovechar el sol, No, el Señor llega a tal hora y es el momento del Señor. Mañana el Señor abrirá el espacio, el tiempo y si Él quiere, pues se avanzará bastante. Si no, pues me tendré que detener a donde me detenga porque hay un propósito, tiene un porqué. Y debo de aceptar la voluntad de Dios. Cuando acepto la voluntad de Dios, significa que estoy bajo su cobertura. No en mi domo que yo estoy haciendo. Porque mi domo es penetrable. ¿Me explico? Si yo quiero estar en paz y en tranquilidad, no debo de pensar en lo demás, sino debo de estar bajo su cobertura. Amén. Así es que, obviamente, pues, si yo lo hago, significa que estoy confiando en el Señor. Pero si no lo hago, entonces estoy dejando a un lado la confianza de Dios. Y obvio que esto les ha sucedido en los diferentes momentos, en Corintios, en Gálatas, en todos. ¿Qué pasó? Dejaron de confiar en el Señor. Y hoy nos puede pasar a nosotros acá en diferentes momentos que nos puede suceder por no confiar en el Señor. Amén. Amén. Así es que si yo confío en el Señor, pues tengo esa confianza. Debo de entonces, hay muchos hermanos que recibieron a Cristo en su corazón y empezaron y tuvieron avivamiento, se quebrantaron, fueron llenos del Espíritu Santo, pero sin embargo, ¿qué ha sucedido? Por idolatrar a su ingenio, o sea, al pensamiento. Han dejado de estar aquí, han dejado de poner a Dios en primer lugar y han puesto el pensamiento, lo que se espera
y tengo que hacerlo porque si no después no voy a disfrutar. Lo tengo que hacer porque en este momento es importante. O sea, Dios no es importante. Si Dios lo está permitiendo es porque Él lo está poniendo a prueba. Pero sin embargo, ¿qué hago? Confío en mi ingenio y no en el Espíritu Santo. Pero si yo sigo confiando en mi ingenio, en mi conocimiento, en mi sentido común, en mi experiencia, en mis años que tengo de vida, entonces voy a ser presa de lo que salí, de donde salí. Porque vine al Señor siendo presa del mundo. Pero hoy, como sigo idolatrando el ingenio, el pensamiento, eso mismo, como espíritu cíclico que ha regresado, sabe cómo antes caía y ha sido tan sutil ahora utilizando otros medios, pero en sí es lo mismo, que me ha regresado con 7 peores, que entonces me he enfriado y ya no estoy en el camino. Aunque yo digo, es que el Espíritu me dijo y el Espíritu me ha puesto que haga esto, o sea, algo contrario. Y eso es blasfemar. Amén, hermanos. Amén, amén. Dijimos que también entonces el ingenio también ha caído en aquellas personas que tienen la capacidad poética, que pueden expresar tantas cosas, porque tienen la habilidad de decir tantas cosas bonitas, románticas. Tienen una habilidad verbal bastante extensa, pero esa habilidad que viene de parte de Dios. Pero ellos no lo ven de esa manera. Sin embargo, sin darse cuenta que tienen una habilidad que la podrían utilizar para evangelizar, para dar palabra, no lo ven de esa manera, y esto lo puede llevar a que se convierta en idolatría. Así es que, obviamente, hermanos y hermanas, pueden estarse vanagloriando de las habilidades que Dios le dio y caer en el amor excesivo, que se crean mejor que los demás por la habilidad que les dio el Señor, y que en lugar de el don que les dio para crecer, para servirle a Él, ese don involuciona. Y que entonces pues nos veamos como Sansón. Pero Sansón está fuertísimo. Sí, Sansón es un hombre que fue consagrado. Fue consagrado, se lo entregaron a Dios. Fue consagrado a Dios y lleno de la presencia de Él. Pero ¿qué hizo él? Él confió en su fuerza. Amén. Él confió en su fuerza, no en el don que le dio con un propósito. Pero sin embargo, hay un propósito en todo lo que nos da el Señor. Yo tengo que buscar y preguntarle: Señor, yo tengo esta habilidad, esta destreza. ¿Cuál es tu propósito, Señor, en mi vida? ¿Cómo quieres utilizar ese don que me has dado? ¿Cómo lo quieres utilizar? ¿Cuál es tu voluntad? Pero en lugar de eso, ¿qué hacemos? Quiero hacer otras cosas. Se me prendió el foco. Me vino el pensamiento. Voy a escribir. ¿El Señor te dijo eso? ¿El Señor necesita de ti para que vengan a los caminos del Señor? ¿O eres tú que ves una manera de ganar dinero? Hacerte famosa o famoso. Y que digan que tú lees la palabra y que la has escudriñado tanto que puedes leerla al derecho y al revés, pero tienes tantos libros para poder darles la mano. O sea que ya piensas que tú eres el Espíritu Santo que te ha dado para escribir muchos libros y que de esa manera los vas a traer a los caminos del Señor. Más falso. Vean cómo de alguna manera nos podemos perder
en un don tan maravilloso que nos dio y llevarlo a que yo piense que la fuerza yo la tengo por la habilidad que me dio el Señor. Y que me considere que de alguna manera puedo tener éxito, porque obvio que Sansón tuvo éxito. Vencía, ganaba. Y puede que en un momento los hermanos, hermanas, quienes de repente tienen esa habilidad y vean que tienen éxito, que están recibiendo ganancia. Pero eso era lo que Dios quería. Realmente eso era. Pero ¿cómo nosotros nos podemos levantar obstáculos para justificar que Dios nos habló al oído, cuando Dios no necesita de mí para que vengan a los caminos del Señor? Lo que sí manda es que yo obedezca y que lance el evangelio, que lance la red. Dice, te voy a enseñar, les dijo a ellos, a Pablo, les dijo a su apóstol, los enseñaré a pescar hombres. Y la palabra de cómo pescar hombres, cómo lanzar la red, porque ellos sabían lanzar la red para pescar peces. Pero hoy con Cristo les enseñó a cómo lanzar la red. La red es la palabra. Cómo dar ese evangelio, salir a las naciones y dar el evangelio. Para tú das el evangelio, entonces das las buenas nuevas. Amén. Entonces tenía éxito. ¿Qué pasó? Confió tanto en su pensamiento, lo que quería, que él, sin embargo, él mismo se engañó. Y no porque no tuviese la habilidad y la destreza y tuviese éxito, sí lo tuvo. Pero entonces, cuando tú pones todo tu pensamiento en lo que tú haces, en lo que tú crees, y que no es la palabra de Dios, no es lo que Dios te dio con un propósito, con una voluntad para servirle, obvio, entonces la presencia de Dios se aleja de ti. La presencia de Dios se alejó de él, como hoy se puede alejar de ti si tú sigues poniendo en tu pensamiento, en tus habilidades y destrezas para conseguir lo que tú quieres y no la voluntad de Dios. Amén. Oh, mi Señor. Pues hermanos, miren qué rápido llegamos al final. Vamos a orar, mis hermanos, porque debemos de tener mucho cuidado de no confiar en nuestra propia fuerza como lo hizo Sansón. Oh Señor, te damos gracias por seguirnos mostrando, Señor, cuál es tu voluntad. Conociendo, Señor, que cada que tenemos un servicio nos das enseñanza nueva con un propósito, y es que no pongamos los ojos en ninguna persona ni en nosotros mismos. Y que si nos has alcanzado y nos has puesto, Señor, o has activado, porque ya teníamos esa habilidad, pero no la reconocíamos, esos dones y esas habilidades que ni siquiera considerábamos que tenían, y la que teníamos las has multiplicado. Hay un propósito, y el propósito, Señor, darte la gloria y la honra. Así es que gracias, bendito Señor, por seguirnos enseñando, para poder quitar, Señor, de nosotros toda actitud idolátrica, y podamos tener, Señor, a tenerte a ti en el lugar que perteneces en nuestro corazón. Que sea siempre, Señor, en nosotros una luz, que seas en nosotros, Señor, la guía, para que nosotros en obediencia podamos seguir como ovejas, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro pastor, no confiando en nuestra fuerza, sino en lo que tú has puesto en nosotros, que tú has sembrado, reconociendo siempre que necesitamos de ti. Gracias te doy, Padre, por este momento. Te pedimos por todos aquellos que no están en este lugar, que no vinieron, para que tú, Señor, trabajes en su corazón, para que, Señor, seas la luz y que quites toda idolatría que los está alejando de buscar de tu presencia. Quita, Señor, toda piedra de obstáculo
aún siendo ellos mismos en que están obstaculizando, Señor, el fluir de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos. Aleluya.